Bienvenidos a Quinto Poder, buenas noches a todos los que nos acompañan el día de hoy. Nuevamente estamos aquí con ustedes en un episodio más. Saludo con mucho gusto a mi compañera el día de hoy, Laura Ruelas. Laura, ¿cómo estás? Y hoy en un programa un poquito diferente porque no tenemos a un solo personaje, sino tenemos a un movimiento como tal. Saludamos a los compañeros del Poder Judicial. Este tema que ha estado en el debate nacional, en el tema estatal también durante las últimas semanas, que ha cobrado más fuerza los últimos días en el estado de Zacatecas, donde digamos se están debatiendo dos partes. Una, digamos, la versión oficial del presidente de la República, que dice que en el Poder Judicial se tienen ciertos privilegios, que hay que acabar con los fideicomisos, que hay que deshacerlos, que los fideicomisos tienen que ir para becas y que los privilegios se tienen que acabar para todos en el Poder Judicial, sobre todo haciendo énfasis en los magistrados, y el otro lado, que es también precisamente de los trabajadores del Poder Judicial, que dicen, bueno, no, espérate, no son privilegios, son garantías laborales que tenemos ganadas, que son precisamente del trabajo, y que están haciendo su movimiento para defender sus derechos laborales, buscando evitar la desaparición de los fideicomisos que garantizan muchos de esos derechos. Con mucho gusto los recibimos aquí el día de hoy en Quinto Poder a Juan José Castruita, Mónica Lozano. Mónica, Juan José, ¿cómo están? Y Jesús Martínez Soto, los tres secretarios del tribunal. ¿Cómo están? Bienvenidos a Quinto Poder. Gracias. Vamos a platicar de este tema, vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Y pues vamos dándole. Se quieren desaparecer 14 fideicomisos. De los muchos fideicomisos que existen en el país, el presidente de la República le echó el ojo a los 14 que tienen que ver con el Poder Judicial, no a los demás, sino a los 14 del Poder Judicial. ¿Alguno de ustedes nos puede platicar en qué consisten estos fideicomisos o de qué se trata cada uno de ellos que quieren desaparecer? Claro, gracias. Primero, antes que nada, gracias por el espacio. Y sí, efectivamente, como varias instituciones del país, y no solo la del Poder Judicial de la Federación, también los otros poderes tienen fideicomisos, y estos son herramientas que sirven para administrar los recursos, que son instrumentos muy importantes. Estos 14 fideicomisos, algunos tienen que ver directamente con el asegurar el pago de algunas prestaciones y derechos laborales que nos corresponden. Otros no necesariamente van encaminados a eso, sino están encaminados al desarrollo o a la construcción de infraestructura necesaria para la implementación de reformas tanto en materia de justicia penal federal como los laborales ahora, y otras que incluso ya fueron motivo de reformas legales en el Congreso de la Unión, como son los nuevos juicios en materia civil y familiar oral. Entonces, el impacto que esto va a tener no solamente tiene que ver con la afectación a derechos que nosotros ya hemos ganado, sino que también impactaría para la sociedad por la calidad en el servicio que le prestamos a los justiciables. Entonces, bueno, nos llevaría ahorita mucho tiempo explicar cada uno de estos fideicomisos, pero si me permitieras ahorita de manera provisional decir que su objetivo, la finalidad de estos, está encaminada básicamente a estos dos objetivos que acabo de mencionar, y sí desmentir y asegurar que ninguno de estos fideicomisos es para el pago de prestaciones que le corresponden a los 11 ministros en activo y 22 ministros en retiro de la Suprema Corte. El pago de las prestaciones que a ellos corresponden están elevadas a rango constitucional, y esos recursos salen directamente del presupuesto de egresos de la Federación, que aprueba el Congreso del Estado, el Congreso de la Unión, cada año. Y para ir entrando ya más en el tema del presidente y de todos los ataques que ha hecho directamente contra el Poder Judicial, ¿el Poder Judicial tiene privilegios o no tiene privilegios comparado con los trabajadores en general? Voy. Mire, depende de la perspectiva. Nosotros, los que nos dedicamos a trabajar en el Poder Judicial de la Federación, asumimos que para nosotros es un tema jurídico, y para la contraparte, que en este caso es el presidente de la República, es una cuestión política, ¿verdad? Primeramente, si vamos a hablar de los fideicomisos,
hay que ver que no todos los fideicomisos que se pretenden extinguir corresponden al Consejo de la Judicatura Federal, que es el patrón de todos los que trabajamos en órganos jurisdiccionales. Hay fideicomisos que son administrados exclusivamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Consejo de la Judicatura tiene 6 fideicomisos y el Tribunal Federal Electoral tiene 2 fideicomisos. Bueno, en lo que corresponde al Consejo de la Judicatura, hay 2 fideicomisos, esto para ser puntual, que tienen que ver con prestaciones que se tienen que cubrir a los trabajadores. Uno tiene que ver con cuestiones de salud, porque está previsto ese fideicomiso para prestaciones extraordinarias. Cuando alguna persona tiene algún problema de salud que no alcanza a cubrir, puede pedirle eventualmente al Consejo que le apoye económicamente para salirle a ese compromiso. Bueno, hay otro que tiene que ver con pensiones. Estas pensiones, obviamente, el otro día me preguntaban que con palitos y bolitas nosotros les dijéramos... fideicomiso de pensiones complementarias. Así es, que con palitos y bolitas les dijéramos nosotros cuál es el grado de afectación. Esto refiriéndose exclusivamente a las cantidades de dinero que nosotros dejaríamos de percibir. Y no es por ahí. Nosotros no somos pensionados, nosotros somos trabajadores activos. Pero el Estado, concretamente el Congreso de la Judicatura, sí tiene que enfrentar ese tipo de responsabilidades frente a quienes ya gozan de una pensión, ¿verdad? Por el otro lado, lo relativo a la ayuda por razones de salud, ojalá que no lleguemos a tener esa necesidad, pero podremos hacerla efectiva si la requerimos. Esos son los 2 fideicomisos que tienen que ver con la clase trabajadora. Sin embargo, esto es por lo que corresponde a cuestiones estrictamente jurídicas, ¿verdad? Cuando se habla de los privilegios, entonces no se refieren a nosotros, se refieren a quienes tienen el puesto de titulares, dígase como jueces o como magistrados de circuito, jueces de distrito o magistrados de circuito. Cuando llegan a ellos, se habla de que ellos, no sé, hasta pueden hacerse cirugías estéticas, ¿verdad? El presidente así lo ha dicho en la mañanera. Por cierto, hoy sacaron que el presidente tiene un chef que cobra 62,000 pesos al mes desde hace 5 años, lo tienen dado de alta como personal de seguridad de la residencia oficial, y es el chef que ha ganado varios premios internacionales, y eso también debería considerarse un privilegio, pero continuemos. Bueno, la cosa es que, como él dice, nada más ve la basura en el ojo ajeno, pero no la viga en el ojo propio, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de las cuestiones de los titulares, ellos dicen, bueno, es que tienen choferes. Bueno, pues eventualmente quien llega a un puesto de titular, sí, no, más bien eventualmente, siempre lo tienen y consideramos que es necesario. Que tienen pago de alimentos, ya las cámaras determinarán si es un privilegio o no, como también determinarán si es un privilegio o no que se les pague o que se les den vales para gasolina. Esas son las cosas de las que uno tiene conocimientos. O el mantenimiento de su casa-habitación. Hay un fideicomiso para el mantenimiento de casa-habitación de magistrados. Depende cómo lo vean, mire. Si hay ese fideicomiso, pero las cosas funcionan de esta manera. 6,572,294.33. Así es. Es el de los más pequeños de los fideicomisos. Ajá. Mire, yo en el año 2002 estuve trabajando en el Consejo de la Judicatura Federal en el área de responsabilidades y pude ver cómo funcionan esos fideicomisos. Ese fideicomiso estrictamente. Resulta que a veces, con motivo de la necesidad de cambio de algún titular a alguna otra entidad de la República, algún circuito diferente del que está prestando sus servicios, el Consejo de la Judicatura tiene casas construidas, y para evitarles que estén buscando a dónde irse y no tengan o prescindan de seguridad o cosas así porque están expuestos, el Consejo tiene casas en las que los titulares pueden llegar, pero ellos tienen que pagar una renta y tienen que pagar el mantenimiento de la casa. Las casas no les pertenecen. El día que dejan la casa, va a llegar a habitarla a otro que hayan tenido que mover por las necesidades del servicio. Así es como funciona este fideicomiso. Ese fideicomiso es para mantener, como quien dice, las casas. el inmueble. Así es. Le insisto, el día que el titular se mueve de ahí, pues va a buscar... Sí, claro, todo lo que implica pago de servicios, no sé, cualquier desperfecto que tenga la finca, pues va a cargo del titular que la está ocupando. Entonces, le digo, salvo que otras personas lo vean con ojos de privilegios, pues yo no lo veo así, en lo que a eso se refiere. Mónica, ya de forma muy puntual, ¿qué riesgos corren los trabajadores? Quitando magistrados, quitando
los altos mandos. ¿Qué riesgos corren los trabajadores de aprobarse la desaparición de los fideicomisos? Bueno, creo que es importante hacer énfasis en el fideicomiso relativo a la salud, como ya lo comentaban mis dos compañeros. Creo que especialmente ese fideicomiso afecta al personal operativo. El personal operativo se trata de los servidores públicos de menor jerarquía, digamos, en la carrera judicial, y creo que a ellos podría afectarles, no podría, les va a afectar en caso de desaparecer ese fideicomiso, porque sí es demasiada ayuda, sí es mucha ayuda en caso de que requieran alguna atención médica que no puedan cubrir. El consejo entra ahí en ese rubro. Y estamos hablando de una repercusión en algún momento de recorte de trabajadores. No, me parece que... Sí, bueno, en este momento eso no lo podríamos responder, porque yo creo que si hay ajustes al presupuesto, más que recorte de trabajadores, lo primero que habría que ver es que hay reformas constitucionales en materia de creación de nuevos tribunales para atender mayor demanda. Cada día es mayor el número de asuntos que conocemos por diferentes problemas sociales. Por poner solo un ejemplo, en el estado de Zacatecas, creo que es del conocimiento público de que cientos de trabajadores jubilados que cotizaron en el ISTESAC, a partir de 2020 dejaron de percibir todos su aguinaldo, y muchos de ellos incluso el pago de sus pensiones. Entonces, fenómenos como estos incrementan de manera muy importante el número de asuntos que se llevan a cabo en estos tribunales, solo por citar un ejemplo. Pero hay otros temas que siguen pendientes con la creación de nuevos órganos, y entonces creo que aquí, más que un recorte de personal, impediría que pueda continuar creciendo el número de trabajadores que puedan satisfacer de una manera más rápida y cumpliendo pues con el objetivo de la Constitución de dar justicia pronta y expedita a los justiciables. Pero a mí, abundando un poco en el tema de los fideicomisos, algo importante que yo también destacaría sería que el presidente habla de que esos recursos son guardaditos del Consejo de la Judicatura. Si bien el Consejo, como fideicomitente en estos contratos que son de naturaleza mercantil, ha invertido una parte de recursos, también los trabajadores hemos invertido en ellos. En el tema de estas prestaciones complementarias para gastos de salud, que insisto, pues nada nos quisiéramos ver en esa situación, porque es para atender enfermedades terminales o catastróficas, y que permiten en muchos casos pues recibir medicamentos o algunos insumos que no tienen los hospitales públicos, como es el caso del ISSSTE, y que también eso es del conocimiento público. El Consejo de la Judicatura nos abre cada inicio de año una posibilidad para que nosotros hagamos nuestras aportaciones y nos las descuentan vía nómina, y como lo comentaba el compañero también, o sea, si bien los magistrados, hay un fideicomiso para esas casas, no son propiedad de jueces y magistrados, son propiedad del Consejo, y los jueces y magistrados pagan una renta por habitar esos inmuebles, una renta que es destinada para alimentar esos fideicomisos y permita mantener esos inmuebles pues en condiciones habitables. Esa sería la expresión. Hay los fideicomisos, que son dos, que van hacia el tema electoral, al tribunal, que van impactando al tribunal electoral. De los dos que existen, ¿corre el riesgo en impactar en alguna situación ahora que se vienen procesos electorales? Pensamos que no es así, pero además no tiene que ver con eso. La razón por la que quieren extinguirlo es porque consideran que de esos fideicomisos hay privilegios que se producen a favor de los titulares. Esa es la razón por la que los quieren extinguir, pero se supone que eso no incidirá en modo alguno en el proceso electoral. Y esos privilegios, bueno, aquí ya hay dos narrativas, una que son privilegios, otras que son derechos. Pero desapareciendo los fideicomisos tampoco, por ejemplo, el presidente López Obrador se queja mucho de los sueldos de los magistrados, de que andan en 700,000 pesos, algo así. Desapareciendo el fideicomiso tampoco cambian los sueldos, o sea, no, la narrativa del presidente es de que los fideicomisos son para acabar con esos privilegios, pero
realmente, ¿no creen ustedes que es para debilitar uno de los pocos contrapesos que puede tener la presidencia de la República hoy en día? Para allá vamos. Mire, esta situación hay que ver dónde tiene su origen. Resulta que el presidente de la República asume el cargo y cuando eso ocurre, el presidente de la República se baja su salario a la mitad de lo que percibía el que salió, ¿verdad? Entonces, con la finalidad de presionar a todos los funcionarios que tenían un salario superior, él se lo baja y dice, la Constitución establece que todo el mundo tiene que ganar menos que yo, o bien que nadie puede ganar más de lo que gana el presidente de la República. Bueno, los salarios que tenían los ministros, no tanto los magistrados, los ministros de la Corte, ya los tenían antes de que él entrara. Y entonces es cuando se habla de derechos adquiridos que no pueden ser tocados a voluntad del Ejecutivo, ¿verdad? Eso es lo primero. Lo de los magistrados nunca se ha dicho que ganen en realidad más que el presidente de la República. De hecho, el otro día había una entrevista con el magistrado Lainez Potisek y otra con el magistrado Luz María Aguilar, o no me acuerdo bien, ministro, perdón. Y los dos hablan de que su percepción en nómina es aproximadamente de 160,000 pesos, ¿verdad? ¿Mande? Mensuales, sí. Pero el presidente de la República no trata en realidad de verificar si un salario es mayor o menor. El presidente de la República dice cualquier cosa que se le viene a la cabeza con la finalidad de ensuciar al Poder Judicial de la Federación. Ese es el trasfondo político que hay. En realidad creo que no se han puesto a hacer bien cuentitas entre lo que él gasta al mes y lo que percibe un ministro o un magistrado, un ministro de la Corte o un magistrado de circuito. Nosotros pensamos que el presidente de la República, simplemente por el hecho de que utilice un avión de la Fuerza Aérea para trasladarse dentro de la República a un punto a otro, con eso gasta muchísimo más que cualquier ministro. Y me estoy yendo a los sueldos de los ministros, que jamás hemos tenido conocimiento que alcancen cantidades si tan siquiera cercanas a los 700,000 pesos, como dice el presidente. Obviamente que nosotros no tenemos a la vista un recibo de pago de los ministros. Vaya, la Corte y el Consejo de la Judicatura funcionan bajo reglas diferentes. A la Corte, el Consejo de la Judicatura no la vigila ni en su gasto ni en su funcionamiento, ¿verdad? Pero sí puedo hablar con la plena certeza que tengo, porque pues estoy dentro del Poder Judicial de la Federación, que los salarios que el presidente dice que tienen los ministros no se acercan en nada. Y ya no hablo de lo que él gasta, no de lo que gana, de lo que él gasta, que son cosas muy diferentes. Entonces estaríamos hablando de un proyecto de austeridad republicana o amago al Poder Judicial, por no alinearse a la austeridad republicana es algo completamente falso, no nos hagamos tontos. Dice, como dice el dicho, hágase su voluntad en los bueyes de mi compadre, no en los míos. Veamos, miren. El otro día, el presidente de la República hablaba de que por qué los ministros no cedían los fideicomisos para becas, para X cosa que a él se le ocurra, ¿verdad? Todo lo que se le venga a la cabeza. Y el primer cuestionamiento que se le viene a uno es, a ver, sí, que los ministros lo decidan, ¿verdad? Ellos sabrán. Pero ¿por qué él no empieza por su gabinete, verdad? Se habla de que su director de energía, no me acuerdo cómo se llama, Bartlett, tiene muchísimas más casas que cualquier ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿verdad? Pero él no ve para otro lado, él solamente tiene el enfoque en el poder que nosotros consideramos que quiere debilitar, porque yo creo que sí es bien claro para los connacionales, incluso para los que no tienen muchos conocimientos en esto, de que el presidente tiene una tendencia de ser socialista. Él habla de que no está de acuerdo con la existencia de clases sociales. Y yo cuando yo pienso en eso digo, bueno, es que nos quieres poner a todos parejos y no hay problema. Pero ¿por dónde vas a empezar? ¿Los vas a hacer a todos ricos, a todos clase medieros o a todos pobres? Y entonces entiendo que la única forma de tener a todos parejos es el nivel más bajo. Y a quien hay que pegarle a los que tienen más, ¿verdad? Entonces, nosotros pensamos que esta idea del presidente de hacernos ver como los flojos, como los corruptos, como los lentos, como los que no administramos justicia, es claramente con la idea de hacerle ver a la sociedad que él conduce al pueblo bueno y sabio,
que nosotros somos todas esas cosas y que hay que acabar con nosotros y que hay que poner gente a modo, gente que le resuelva las cosas que él quiere que le resuelvan para ir encaminando al país en ese sentido socialista, así es como lo vemos. ¿Es una acción por temor del presidente en un futuro? Pudiéramos pensar que es por temor y también por ideales. Él dice que a él no le importa el dinero, que a él le importan los ideales. Tal vez el presidente no tenga miedo porque tal vez no le alcance el tiempo para tener miedo. La verdad es que está viviendo su última etapa y a lo mejor no alcanza siquiera a ver un cambio, ¿sí? Pero sí quiere dejar sentadas las bases para que ese cambio opere. Por eso está ahí, ya viene. No es una cruzada contra los ministros, más que nada, no contra el personal. Pero al mismo tiempo los ministros los están echando por delante a ustedes. No. Para defender al Poder Judicial, porque sacó W Radio un artículo donde sale más o menos cómo están las percepciones de los ministros. Ya ustedes tendrán más elementos para aclarar algunos, ya sumando prestaciones y todo lo que les pueden dar así como en cachitos de la nómina. Un ministro percibe un salario de 297,403 pesos, más 586,092 pesos de aguinaldo, fondo para comer en restaurantes anual de 723,690 pesos. Además cuenta con comedor en la corte, con alimentos a la carta, un presupuesto de 5 millones para contratar personal, pero eso ya es de las oficinas de la corte. Beneficios personales destacan un pago por riesgo de 640,372 pesos anuales, 2 vehículos blindados tipo Suburban con valor de 6 millones de pesos que se renuevan cada 2 años, para los cuales cuentan con 22,000 pesos mensuales para gasolina, apoyos ilimitados para el pago de casetas de autopista, salones especiales en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, así como 6 teléfonos celulares de alta gama. Además, cada ministro cuenta con un seguro de gastos médicos mayores para él o ella y su familia nuclear a partir de 30 millones de pesos, 188,000 pesos para la compra de medicamento, un seguro de vida por 12 millones de pesos y una pensión vitalicia con casi la totalidad de su sueldo. Cuentan con el pago de 2 personas que estén a su servicio durante la jubilación, sin contar a 50 abogados que tienen como auxiliares y un seguro de separación individualizado de 20 millones de pesos. Aquí ya saca que desde el 2010 el CIDE había puesto el tema específico de los ministros, que sí tenían un tema disparado y una preocupación de que en México no solo la Suprema Corte la Corte también ejerce la función de promoción de la cultura judicial, con bibliotecas, ferias y otros eventos culturales, y por ello únicamente el 25% de las plazas de la Suprema Corte eran para funciones sustantivas o jurisdiccionales, haciendo un comparativo con España. En el 2010, mientras en México se procesaban 4,564 casos, en países como España se cifraban 10,800, es decir, como 2.5 veces. Esto por las cargas que le dan de tareas de difusión. Y no es más, digamos, no les ayudaría que los ministros salieran y dijeran, oigan, pues no afecten a los trabajadores, no desaparezcan estos, bájenme el sueldo, quítenme a mí, pues a lo mejor los auxiliares de mi casa, yo les regreso 4 de mis 6 celulares, miren, no ocupo las 2 Suburban, a mí nada más déjenme un carrito. No les ayudaría que en un gesto de solidaridad, porque sí se ha escuchado muy fuerte el reclamo de los trabajadores y muy válido, porque les están quitando derechos logrados y prestaciones ganadas con trabajo, con mucho sacrificio y con muchos digamos limitantes que muchas veces tienen de su vida privada, pues hasta del lugar donde tienen que residir, porque para hacer su carrera tienen que estar fuera de su lugar de nacimiento. Pero no les ayudaría que los ministros también se manifestaran en un gesto de solidaridad y dijeran, bueno, si el problema somos nosotros, pues nosotros quitamos ciertos privilegios, pero que no se ataque a los trabajadores. Sí, yo creo que aquí lo que no podemos perder de vista en un principio es que los 11 ministros encabezan uno de los poderes de la Unión, que está integrado de esa manera, que en el caso del Ejecutivo, bueno, la administración pública centralizada es más o menos los secretarios de Estado, el Procurador General de la República, Consejería Jurídica y el Presidente, que son, digamos, quienes concentran el mayor poder. Y al igual que los ministros, pues para nadie es desconocido que el señor presidente también se mueve en un montón de Suburban, que no nada más trae él. Vemos a los hijos del presidente en Suburban blindadas que llegan al Congreso, pero más allá de engancharnos en el tema con el presidente acerca de si son o no privilegios las prestaciones que ellos reciben,
porque creo que sí hay una constante en todos los países democráticos, en el sentido de que en la medida que tengamos juzgadores bien remunerados, es lo que garantiza a estos países, a estas repúblicas democráticas, que verdaderamente el Poder Judicial sea independiente y tenga autonomía para que no les lleguen al precio, para tomar decisiones sin verse presionados precisamente por intereses políticos o de grupo. Entonces, de esta manera, más allá de si las prestaciones se pudieran considerar excesivas o privilegios, que yo no veo por qué para el presidente no se puedan catalogar como tales y para los ministros sí. Pero más allá de eso, el falso discurso y la manipulación que se hace desde la presidencia es, bien, si los ministros ganan estas percepciones que el presidente considera excesivas, lo que nosotros no entendemos y no podemos permitir es por qué él pretende quitar 13 de los 14 fideicomisos, de los cuales ya sostuvimos, esos fideicomisos no están destinados para el pago de ninguna prestación, ni en funciones, ni en retiro de los magistrados. Y sí, en cambio, insisto, esto afectaría derechos adquiridos de muchos de los trabajadores y además afectaría parte de las aportaciones que nosotros como trabajadores realizamos. Y el desempeño que ha tenido el Poder Legislativo, porque estamos hablando de que unos consideran que unos son privilegios y otros no, pero al final de cuentas creo que los tres poderes tienen esos privilegios o derechos. ¿Y cómo considerarían ustedes el desempeño que ha tenido el Poder Legislativo en este contexto? ¿Ignorancia? ¿Se pusieron a investigar? ¿O realmente tienen fundamentada su posición? Bueno, creo que si hago un señalamiento en específico, si se pusieron a estudiar, lo desconozco. Lo que sí sé es que actualmente se vota en bloque. O sea, votas por tu partido, no votas por convicción, no votas con conciencia, y suelen votar sin conocimiento del tema. No puedo decir de un caso en específico, pero actualmente se vota así, y muchos de los diputados lo dijeron. Hay senadores, actualmente se ha visto en redes sociales, que tienen opinión propia, que se han puesto a investigar. Está por ahí el caso de un senador de Morena, que él dijo que incluso le propuso una reunión con la ministra presidenta para que le explicara los fideicomisos. Entonces, también hay personas que les preocupa, que han dicho, pues sí, yo me voy a poner a investigar, yo voy a votar con conciencia, no voy a votar por pertenecer solo a determinado partido político. Este ataque, si podríamos decirlo así, entre poderes, ¿podría estar afectando la democracia de nuestro país? Sí, ¿y en qué sentido? Bueno, como ya ¿Cuáles son los riesgos de debilitar al Poder dicho, Judicial? O sea, ya digamos, el ciudadano de cada día, ¿qué riesgos puede ver si el Senado permite que se debilite el Poder Judicial? Yo considero que en una república como lo es México, yo creo que una de las cualidades o requisitos indispensables para ser titular del Ejecutivo es que tienes que ser un demócrata y un estadista. Y un presidente que fuera demócrata primero tendría que entender que él fue electo por una mayoría de los mexicanos, pero que está ahí para representarnos y para trabajar por todos. Todos somos mexicanos, y los trabajadores que integramos el Poder Judicial de la Federación también somos parte de esta nación. Entonces él debería tener claro que debe gobernar para todos, y por otro lado también tendría que tener claro que en una república son tres poderes los que en ejercicio de las responsabilidades que se les otorgan desde la Constitución, una de las principales que tendría que atenderse sería la del respeto a la división entre las facultades que corresponden a unos y a otros. Cuando yo creo que en este caso el titular del Ejecutivo ya tiene una mayoría parlamentaria que como mayoría oficialista tiene el control para algunas reformas, no para todas, por ejemplo no para las constitucionales donde se requiere una mayoría calificada, pero leyes como estas que requieren mayoría simple, como ya lo decía la compañera, pues le permiten esas mayorías, como votan en bloque, sin
sin discusión, más allá de su opinión personal, pues ellos se ven guiados por alguien que les dice en qué sentido tienen que votar, y de esa manera logran sacar adelante sus mayorías, pero también hay que entender que una responsabilidad constitucional muy importante que le corresponde al Poder Judicial es analizar la constitucionalidad de esas normas generales que emite el Congreso. Entonces aquí el ataque va precisamente en función de esto, que al Poder Legislativo y al Ejecutivo no le gusta que le revisen su trabajo y no le gusta que le digan que ese tipo de actos o de legislaciones que aprueban viola la Constitución y derechos, en este caso los derechos humanos de nosotros como trabajadores. Que Y por están mal cierto, hechas algunas. senadores de Morena Se desde enmiendan la plana. estuvieron retando a los magistrados a debatir en el Senado de la República con ellos. Ya la ministra Norma Piña aceptó que va a asistir al Senado a discutir y debatir con los senadores. Les pidió que establecieran los puntos en los que se va a realizar este debate, y al momento todavía el senador Ignacio Mier y todos los senadores de Morena que bravuconamente retaron a los ministros todavía no responden cuáles van a ser las reglas del debate, ¿no? Pero ya la ministra Norma Piña dijo que ella va a asistir al Senado a defender probablemente el día de mañana, porque ya no hay mucho tiempo tampoco, pero va a estar en el Senado hablando sobre este tema. Y como dato anecdótico, hace unos días José Ramón López Beltrán estuvo comiendo en uno de los restaurantes más lujosos de la Ciudad de México. Se le vio con unos tenis Balenciaga que cuestan 16,000 pesos, uno de los lujos que no estamos diciendo ahora, es que estamos hablando de los lujos de la República. Los tenis Balenciaga cuestan 16,000 pesos, fue cubierto por varios medios internacionales, pero no tanto en México. No metió la factura. No, bueno, pero entra. este Creo muchacho que hace no muchos entra. años no trabaja, entonces... ¿Se le sabe que sí tuviera algún trabajo? No. Bueno, pues miren, como antecedentes. Pero es parte de lo que hablamos, el tema del Poder Judicial pues es un contrapeso contra el presidente Y López es Obrador. lo que decíamos del falso discurso de la austeridad republicana. Hace poco los diputados aprobaron que pues pueden trabajar desde casa, home office, pero no me quito mis gastos de traslado, por ejemplo. Entonces, es un falso discurso. Si se tratara de austeridad republicana, bueno, pues yo también, si sé que voy a trabajar en casa porque no soy honesto y digo, quítenme mis gastos de traslado, no los necesito. Y a mí me gustaría que nos platicaran un poquito el impacto que ha tenido, porque es la primera vez que ustedes como poder salen a las calles, salen a nivel, no solo en la Ciudad de México, sino en varios estados. Ahorita me gustaría que nos platican eso. ¿Y qué están esperando con estos movimientos? Como trabajadores, se unió a estos movimientos ciudadanía que los apoya. ¿Qué están esperando ustedes al respecto con este movimiento? Voy a contestar. Mire, antes de abordar esta pregunta, quiero hacer énfasis en 3 puntos que estimo necesarios. Los dos compañeros hablaron sobre los temas, pero quiero enfatizar sobre este punto. La pregunta que hizo el señor acerca de si no sería benéfico para nosotros que los ministros salieran y se pronunciaran y nos dejaran excluidos de los beneficios, que si eso podría eventualmente beneficiarnos, pienso que no. ¿Por qué razón? Porque, como hace rato lo dije, el Consejo de la Judicatura y la Suprema Corte de Justicia de la Nación se rigen por disposiciones diferentes. Entonces, a los ministros les van a ser revisadas sus cuentas y les van a ser revisados todos los aspectos que tienen que ver con su salario y sus gastos, ¿verdad? Lo que resulte de ahí es cosa que ellos tienen que enfrentar. Luego, lo que nosotros tenemos que enfrentar es, si a nosotros se nos causan afectaciones, nosotros es que decidimos hacer movimiento, y este movimiento que tenemos es un movimiento genuino que incluso ni siquiera era avalado por el sindicato. Dentro del Poder Judicial de la Federación, concretamente aquí en Zacatecas, hubimos compañeros que decidimos que ante la inminente afectación de las 2 prestaciones que comentamos hace un momento, tendríamos que reunirnos para tomar consensos con los compañeros y ver qué decisiones adoptar para defender los derechos que ya tenemos adquiridos. Nosotros somos eso, un movimiento genuino. Lo de los ministros es otro paquete, ¿verdad? Otra cuestión con relación a lo que él le preguntaba al licenciado José Juan, es
tiene que ver con la cantidad de casos que resolvemos nosotros y los que se resuelven en otros países. Se dice que por cada 100,000 habitantes debe haber aproximadamente 20 jueces. Los jueces que hay en la República Mexicana son 5 jueces. Pero eso sí, nos están cuestionando que nosotros tengamos rezago en la administración de justicia. De inicio, es falso, totalmente falso, que en el Poder Judicial de la Federación se permita que haya casos con 10 años sin resolver. ¿Por qué lo digo? Porque el Consejo de la Judicatura a nosotros nos realiza supervisiones todos los años, una estadística y una presencial. Uno de los aspectos que se revisan es que las sentencias se emitan dentro de los tiempos que tiene previstos el Consejo de la Judicatura Federal. Hablemos de los tribunales colegiados de circuito. Una vez que recibes el expediente y se te turna a ponencia, tienes 3 meses para resolver los expedientes. No podemos hablar desde ninguna perspectiva que no sea mentirosa de que hay asuntos con 10 años sin resolver. Eso es algo que dice el presidente, pero lo dice, y como la bola de chairos que dirige se lo creen, esa manifestación tiene sentido en todo el país, porque todos los que votaron por él y todos los que se benefician de él creen que es así, y todos lo replican. Entonces, por ese lado es absolutamente falso. No tenemos el rezago que ellos dicen que tenemos. Sí tenemos cargas laborales muy, muy pesaditas y tenemos que sacarlas, como ya lo han dicho los compañeros, a costa de no tener vida social, a costa de ver muy poco a la familia. Falta más bien apoyo para crecer la planta laboral. Es indispensable que haya más jueces y por ende más personal de apoyo, secretarios, oficiales, intendentes, más edificios, más todo. Porque solo así podemos alcanzar a sacar la carga de trabajo que se genera día con día en nuestro país. Por último, en lo que se refiere a lo que le preguntó a la compañera de que si los integrantes de las cámaras tenían un fundamento para pretender afectar los fideicomisos, no lo tienen. Los fideicomisos fueron constituidos en su momento bajo las disposiciones que estaban vigentes, las disposiciones legales que les permitían constituir los fideicomisos. Por esa razón es que ellos no están atacando los fideicomisos desde su constitución, desde su legalidad. No, esta es una cuestión de montón, ¿verdad? El presidente dice, voy a poner el dedo sobre esta cuestión y como tengo más integrantes en la Cámara de Diputados y en la de Senado, lo voy a ganar por montón, ¿verdad? Porque todos van a votar lo que yo quiera. Tan es así que están pretendiendo modificar legislaciones para poder afectar los fideicomisos. Y esas legislaciones eventualmente podremos combatirlas nosotros los trabajadores porque se nos cause afectación a derechos adquiridos. Pero insisto, no se trata de que hubieran sido fideicomisos constituidos contra la ley. Eso no es. Por último, me decía la pregunta otra vez, Laura. Me puso varios puntos, ya me la cambió. Sobre el movimiento. Sí, el movimiento que hicieron, que se vio en varios estados de la República, realmente, ¿qué están esperando ustedes como trabajadores al levantar la voz ante la ciudadanía? Que ante la narrativa del Poder Ejecutivo ustedes están siendo malos y están abusando del sistema para poder realizar sus labores. Sí, nada más falso. Nosotros nos dedicamos a trabajar, como dicen los chavos, 24/7 si es necesario. Nosotros, contra la percepción que tiene el pueblo bueno y sabio, somos personas que nos dedicamos a vivir de nuestro salario, que nos dedicamos a trabajar la gran mayor parte del tiempo que vivimos y no generamos ni causamos a la sociedad ningún tipo de abuso. Somos personas, insisto, que nos dedicamos a trabajar pensando en darle una vida digna a nuestra familia. Nosotros sabemos que eso implica sacrificar gran parte de la vida de nosotros, pero pensamos, bueno, con que nuestra familia esté bien, pues es más que suficiente, ¿verdad? De ahí en más, entendemos que a las personas que siguen al presidente Andrés Manuel no vamos a poder cambiarles el chip. ¿Por qué razón? Decía un psicólogo que es más fácil engañar que hacerle ver a una persona que está siendo engañado, porque sus conexiones neuronales ya están establecidas y ellos no van a cambiar nunca su punto de vista. Hay personas con las que tenemos contacto y que nos dicen, mira, mientras a mí me den, me vale lo que pase. Bueno, eso es lo que hace el presidente. Él en días pasados cuestionaba la práctica del maiceo.
¿verdad? Y decía que desde Porfirio Díaz al Poder Judicial de la Federación se le conminaba mediante estímulos económicos a fallar a favor de lo que pretendía el presidente de la República. Bueno, esto no pasa con nosotros, pero sí pasa con su gente, ¿verdad? Con todos los que esperan recibir una pensión mes con mes y que incluso hay muchísimos que dicen que viven de esa pensión, con todos los que aspiran a recibir becas para echárselos en caguamitas o cosas así, y con toda esa masa que conforma su, no sé cómo decirlo para no denostarlos, que conforma su masa electoral, ¿verdad? Todos esos que reciban un centavo por parte de Andrés Manuel jamás van a cambiar ni van a pensar como nosotros, por muy que nosotros queramos hacerles ver una realidad. O sea, realmente, bajo este posicionamiento, estamos hablando de realmente una división de la ciudadanía se fortalece ese discurso nacional de hay dos tipos de mexicanos. Bueno, claro, el presidente desde su inicio, bueno, no desde su inicio, desde el inicio de su pretensión de ser presidente, que duró 18 años antes de lograrlo, hablaba de que había buenos y malos, ¿verdad? Casualmente los buenos son todos los que están a favor de él y los malos los que están en contra. Bajo esa perspectiva ha fincado siempre un clima de polarización en donde a los malos él los etiqueta bajo la palabra de fifís, ¿verdad? Y fifís son todos los que no tienen una vida económica complicada. Los que sí la tienen, pues bueno, son el pueblo bueno y sabio. Esa ha sido su base de la política, el divide y vencerás. Y vaya que nos tiene divididos. Y esa división ustedes la han visto al interior de sus compañeros, es decir, hubo un movimiento interesante de sus compañeros este domingo, pero internamente tienen compañeros que sí comulgan con ese discurso y esa narrativa del presidente. Yo creo que no lo hemos percibido, y sobre todo porque más, yo creo que el Poder Judicial, o al menos nosotros como trabajadores, nos habíamos permitido estar como a un poco al margen de involucrarnos en cuestiones políticas, y por la delicadeza también de la tarea y la función que tenemos, y nos evita emitir pronunciamientos sobre las decisiones que tomamos. Creo que nos habíamos mantenido al margen, y entonces no son temas que se comenten mucho laboral dentro de los centros de trabajo. Pero en este momento yo creo que la unión que hemos visto de los compañeros y el apoyo que hemos recibido de muchos ciudadanos, creo que es muy importante y ha sido significativo, porque los ataques que hemos recibido cuando nos dice que somos flojos, que nos la pasamos de vacaciones o de vasos cruzados, son totalmente infundadas. Creo que son inaceptables, y eso es lo que ha permitido la unión entre los compañeros, porque estamos recibiendo ataques de una persona que desde luego que no conoce cómo funcionan los tribunales. Muchos compañeros nos hemos cansado de decirles a los legisladores o al propio presidente, o si quiere mandar un representante, que acude un día a un órgano jurisdiccional para que vea primero cuál es la actividad que desarrollamos ahí dentro, y segundo, que conozca nuestras jornadas de trabajo. Porque a diferencia de los otros poderes, aquí tenemos un horario de entrada, pero nadie conoce el momento en que va a salir, porque las jornadas se pueden prolongar incluso hasta muy altas horas de la noche, porque el trabajo así lo demanda. Y en esa parte no nos estamos quejando. Ya para cerrar el programa, y una última pregunta. En el caso de que el Senado apruebe la desaparición de estos fideicomisos, ¿qué sigue? ¿Cuál es la ruta a seguir? Por parte de ustedes me imagino que ya vieron como movimiento, bueno, si el Senado aprueba la desaparición, que es el escenario que menos se busca, pero si pasara, ¿cuáles escenarios les quedan para seguir luchando para rescatarlos? Son dos escenarios concretamente. Por una parte, la minoría de los legisladores, concretamente PRI, PRD, PAN y Movimiento Ciudadano, que es un 33% de los que integran el Congreso, y que ya anunciaron desde este momento una herramienta que ellos tienen a su alcance para defender, digamos, su derecho de oponerse a esa ley. Ya anunciaron que van a promover una acción de inconstitucionalidad. Es una herramienta, es un instrumento que está en la Constitución, que sirve como guardián de la Constitución, y la Corte es la garante de resolver ese tipo de controversias. A nosotros como trabajadores lo que nos quedará será el juicio de amparo, que haremos valer como ciudadanos para la defensa de nuestros derechos humanos. Oye, perdón, vuelvo a cerrar con esto. Realmente
eso ya lo sabe el presidente, ya saben que va a pasar eso. ¿Por qué tanto ataque? ¿Por qué creen ustedes que realmente está aferrado a ese ataque hacia ustedes? Porque él sabe perfectamente cuál va a ser la ruta y cuál va a ser el plan B de ustedes. Lo que el presidente quiere es precisamente, él conocía efectivamente eso, no creo que sus asesores no se lo hayan hecho ver. Él lo que quiere es ese resultado, precisamente para legitimar él su movimiento, ganar adeptos y terminar diciendo que la ley posiblemente se declare inconstitucional por la Corte. Es lo más probable porque es evidentemente violatoria de derechos y de invasión incluso de facultades del legislativo por entrometerse en cómo la Corte o otro poder de la Unión debe de administrar sus recursos. Pero lo sabe, entonces seguramente lo utilizará como bandera para tratar de justificar que entonces él tiene razón y que los ministros quieren mantener privilegios que, insisto, no salen de esos fideicomisos. Bueno, pues esto fue Quinto Poder. Buenas noches a todos. Muchas gracias Juan José Castruita, Mónica Lozano y Jesús Martínez Soto del Poder Judicial. Vamos a estar pendientes ahí de lo que vaya pasando en el Senado. Muchas gracias, Laura Ruelas. Yo soy Marcos Saucedo. Gracias. Esto fue Quinto Poder. Buenas noches. Gracias.